Pues nada, muy buenos días a todos, gracias por venir. Empezamos la segunda jornada o la segunda sesión de la primera jornada de Proyecta. Esta mesa es para hablar de lo que son los nuevos perfiles profesionales emergentes dentro de las industrias creativas digitales. Y bueno, nos hemos reunido aquí tres representantes, que empezamos, si os parece, David, presentándonos cada uno. Bueno, yo soy David Ferriz, soy uno de los fundadores de Spherical Pixel y Devilish Games, que somos una empresa desarrolladora de videojuegos ubicada en Villena. Y bueno, llevamos desde 1998 creando videojuegos. Por un lado, hacemos videojuegos independientes con nuestra marca Devilish Games, y por otro lado tenemos una vertiente más educativa que se llama Spherical Pixel. Es una empresa que es realmente la que nos da de comer, con la que hacemos muchos videojuegos educativos, muchos videojuegos publicitarios. Y bueno, esta línea son básicamente videojuegos por encargo, es decir, videojuegos que nos encargan pues las universidades, empresas, marcas, todo tipo de clientes. Si queréis, incluso os voy a poner un pequeño vídeo. Si sé cómo funciona un Mac. En Spherical Pixel tenemos un lema: si no ha sido divertido, no merece la pena ser recordado. Por eso desarrollamos experiencias digitales que comunican mientras divierten. Videojuegos publicitarios que dan a conocer marcas, productos y servicios de una forma divertida y memorable. Videojuegos para móviles y tablets, para redes sociales, para webs o para eventos. ¿Piensas que el advergaming sirve solo para el público joven y mayoritariamente masculino? Piénsalo de nuevo. El 40% de la población española entre 6 y 64 años ha jugado a videojuegos durante la semana. 14 millones de jugadores juega una media de 5 horas semanales. El 37% tiene más de 36 años y el 47% son mujeres. Desarrollamos aplicaciones móviles que ponen tus servicios en el bolsillo de tus clientes o que conectan con tus productos para aportarles nuevas funcionalidades. También podemos sumergir al usuario de cabeza en el mundo que tú quieras que conozca, o darle un vuelco a tus productos dotándolos de más vida y aprovechar muchas otras tecnologías de forma creativa, tanto para publicidad como para fines educativos. Nuestro equipo de desarrollo, Devilish Games, lleva más de 15 años poniendo videojuegos en el mercado global del ocio interactivo digital, divirtiendo a millones de usuarios. Y puesto que si no ha sido divertido no merece la pena ser recordado, si quieres que te recuerden, Spherical Pixel, advergaming y publicidad interactiva. Bueno, pues esto es un poco lo que hacemos y bueno, lo que nos da de comer. Entonces, pasamos a la siguiente invitada, que es Bea. Bueno, pues yo soy productora audiovisual de cine y, bueno, de audiovisuales y de VR. Mi trabajo principal es sacar proyectos adelante o mantenerlos durante todo el proceso. Ahora mismo, aparte de estar bastante trabajando en el sector audiovisual, llevo varios proyectos de videojuegos independientes que son algo diferentes a los AAA, que podemos estar más acostumbrados. Son videojuegos que aportan igual una visión menos comercial y diferente, que nos aporta una experiencia bastante enriquecedora de juego. Además, no todos se utilizan simplemente para el ocio, sino que muchos de ellos, sin darte cuenta, te están aportando una visión que aporta mucho a nivel personal, a nivel educativo. Entonces es bastante interesante. Y otra de las facetas que estoy moviendo ahora, que es bastante interesante, es el tema del doblaje, que es un gran olvidado en todas las industrias, la verdad, es algo muy poquito valorado, y la mayoría de videojuegos independientes, por falta de presupuesto, por querer llegar a un mayor abanico, se centran solamente en el inglés, y estamos moviendo una iniciativa de doblaje en castellano. Lo que veis detrás es un bucle de mini rig de algunos trabajos que he realizado, y ahí podéis ver, pues bueno, cortometrajes. No hace falta que lo movamos. Lo digo porque estaba videojuegos independientes y luego por ahí VR,
Y nada, pues poquito más. Luego, a nivel de si queréis, presentación. volvemos un poquito luego sobre los temas. Y bueno, yo trabajo en varias cosas. Por una parte, me gustaría comentaros, un poco retomando la charla que ha habido anteriormente sobre lo que es, digamos, el perfil educativo a nivel universitario en lo que llamaríamos estas nuevas técnicas, estas nuevas tecnologías digitales y cómo están afectando a estas metodologías educativas. Bueno, ha sido muy interesante la perspectiva de la Universidad de Alicante. Yo vengo ahora mismo como responsable de comunicación de Universal Arts School. Es una escuela privada que tiene prácticamente pues muchos años de experiencia, con muchísimas experiencias dentro de lo que llamaríamos la formación tanto presencial como con el campus virtual online que trabajamos. Luego, si queréis, podemos hablar de todo lo que son las ofertas virtuales o la educación online dentro de este sector. Comentaremos además entre los tres cómo es muy importante la personalización a nivel curricular y que cada persona sea capaz de formarse pensando en los perfiles profesionales que realmente quiere desarrollar en un futuro, ¿no? Esas habilidades que no son solo lo que te enseñan en un Bellas Artes o en una informática o en algunas ingenierías. Es decir, está muy bien, pero hace falta más. Entonces, lo que vamos a ver es un poco cuál es la realidad de este sector. Un detalle muy importante que ha salido en la charla anterior ha sido eso, de que estamos formando a gente para perfiles profesionales que ahora mismo no existen. Y de hecho ahora mismo hay perfiles profesionales que están empezando a surgir que no se están preparando correctamente o de la manera más adecuada por lo que llamaríamos la enseñanza oficial. Esto no solo pasa en España, pasa en todo el mundo. Cada país lo está solucionando como puede, ¿no? Aparte, también me gustaría comentaros un poco, muy brevemente, eventos que vienen, que luego también incidiremos en este tema. En la Comunidad Valenciana están pasando muchas cosas muy interesantes, no solamente en Valencia, también en Alicante, también en Castellón. Pero bueno, dos ejemplos que quiero poner como muestra son, uno, el Valencia Indie Summit. ¿Qué es el Valencia Indie Summit? Pues es un evento que tiene 2 años de vida, este va a ser su segunda edición, y que lo que pretende es de alguna manera ser un punto de encuentro para todas aquellas personas, profesionales, empresas, estudios, profesionales homologados, no homologados, empresas con CIF y sin CIF, da lo mismo. Tú tienes un proyecto, tienes una voluntad de hacer proyectos de videojuego. El Valencia Indie Summit es un punto de encuentro para conocer a la gente que está haciendo cosas. Los centros de formación, tanto privados como públicos, también van a estar presentes. Y esto lo hacemos en las naves prácticamente cada año. ¿Nos están avisando de algo? No. Vale. Este evento tendrá lugar en los días 7, 8 y 9 de marzo en las naves en Valencia, ¿vale? Y es importante que lo apuntéis, ¿vale? Luego seguiremos hablando de este tema. Y otro evento que creemos que es interesante que conozcáis es Digital Chove, que es un evento organizado por el Instituto Valenciano de Cultura, también centrándonos en todo lo que son las nuevas industrias creativas digitales, tanto desde el aspecto formativo educativo como del aspecto profesional. Y os invitamos a que también lo apuntéis en vuestro calendario los días 9, 10 y 11 de mayo, orientado sobre todo a un público joven y a educadores. Y a partir de aquí, vamos a ver, esto ya es... Podemos abrir, si queréis, el debate, porque en principio el tema que nosotros queríamos plantear y el tema que yo creo que os vamos a invitar a que en cualquier momento levantéis la mano, nos interrumpáis, hagáis preguntas, es ¿qué es necesario, cómo es posible prepararse de una manera profesionalizada y de una manera lo más competente posible para poder salir a ese mercado, esas profesiones emergentes que están ahí, cómo podemos de alguna manera estar mejor preparados? Cada uno puede contar su caso. Yo creo que en este caso, ¿quién queréis empezar? Yo creo que debería empezar David. David. Que cuente mi caso particular. Bueno, David tiene dos perspectivas, 2 sombreros que decía Walt Disney: el sombrero de productor, de empresario, y el sombrero de creador, que cuando empezaste, decir, ¿cómo me formo? ¿Qué necesito? ¿Tengo un proyecto? ¿Tengo una idea? ¿Qué hago? ¿Cómo lo muevo? Y ahora me viene gente con ideas, me viene gente que quiere trabajar, me vienen sobre todo muchos centros que te piden, mis chicos quieren hacer prácticas en tu empresa, ¿qué hacemos? Bueno, yo, en mi caso es un poco peculiar, ¿vale? Yo, cuando empecé a hacer videojuegos hace 20 años, no existían todo este tipo de máster, todo este tipo de carreras o de estudios orientados a videojuegos, así que yo ni siquiera tengo un título universitario. Yo soy de un ciclo formativo, estudié ilustración y bueno, la mayor parte de lo que he aprendido
lo he aprendido por mi cuenta, de forma autodidacta, a base de, en aquella época eran libros, después llegó Internet a base de tutoriales. Entonces, bueno, mi experiencia es bastante diferente a la que suele tener la gente que viene actualmente a mi empresa a intentar hacer prácticas o a solicitar trabajo. Lo que vemos un poco en cuanto a la gente que nos llega es que siempre cojean de algo, ¿no? Por un lado, hay unos estudios orientados a videojuegos exclusivamente, másteres sobre desarrollo de videojuegos, en los que, bueno, intentan enseñar un poco de todo, no solamente, es decir, no los orientan simplemente a aprender de arte o a aprender de programación, sino que intentan hacer una mezcla de todo. Eso está muy bien para saber cómo funciona el desarrollo completo de un videojuego, es decir, cuando tú eres artista o cuando eres programador tienes que saber ponerte en la parte del otro perfil, pero por otro lado vemos que les falta esa base, por ejemplo a los artistas, esa base que sí te dan en Bellas Artes, es decir, en un máster sobre videojuegos te enseñan a modelar los personajes con el número de polígonos y el tipo de materiales adecuado, pero en cambio no tienen un gusto artístico, no tienen esos conocimientos estéticos a la hora de plasmar sus ideas. En cuanto a los programadores, lo mismo. La gente que nos viene de másters saben cómo funciona la herramienta, cómo funciona Unity, cómo funciona Unreal, pero no tienen una base de programación sólida que te daría, por ejemplo, pues unos estudios de informática más extensos, ¿no? Entonces, bueno, creo que las dos opciones son válidas, es decir, si quieres estudiar informática para aprender a programar, me parece bien, pero después por tu cuenta tienes que aprender cuáles son las herramientas actuales que se utilizan en la industria. Y si quieres ser artista, pues un poco lo mismo. Por un lado, puedes estudiar Bellas Artes para tener esos conocimientos que hacen falta para hacer algo bonito, pero también necesitas esos conocimientos técnicos que hacen falta para que tu personaje, tu escenario, pueda introducirse dentro de un videojuego. Entonces, bueno, eso es un poco lo que nos encontramos ahora. Gente muy buena en un campo, pero que no tiene todos los conocimientos necesarios para conseguir ese proceso completo en una empresa pequeña como la nuestra. Una pregunta breve, aunque luego volveremos al tema, es rápidamente, así en 150 caracteres, ¿puedes hacer un listado rápido de los perfiles profesionales que hay en tu empresa? En mi empresa básicamente tenemos programadores, tenemos artistas gráficos, ya sean 2D o 3D, los englobamos todo en lo mismo. De hecho, yo soy artista gráfico 2D y 3D porque cuando eres una empresa pequeña no puedes permitirte tener un modelador, un rigger, un texturizador y un artista de interface, sino que el artista tiene que hacer todo. Y tenemos otro perfil que es Game Designer, que bueno, es la persona que se encarga de diseñar el juego. Y tenemos Administración y Finanzas, que es un perfil que mucha gente no tiene en cuenta cuando monta una empresa y es el perfil imprescindible que te va a ayudar a saber cómo pagar las nóminas a final de mes. Yo diría que esos son los 4 perfiles básicos. Después, ¿cuántos sois, si te puedes saber? Somos 7 personas. 7 personas. ¿Necesitáis más gente? Actualmente no, pero es posible que... Actualmente no, pero bueno. Luego preguntan, pues la pregunta es ¿cuánta gente hace falta para hacer un videojuego? Luego volvemos a ese tema. Bea, tu experiencia. A mí me gusta mucho la combinación porque está David, que es el que tiene empresa, ¿no? Y el que es pues la persona encargada de captar pues ese talento, ¿no? Y yo soy la clase de persona que está intermedio. Yo soy la que te acerca el talento o la que va a ver qué necesidades hay. Entonces, además, por diferencia de edad, hace menos tiempo que estuve en formación. Entonces, yo tengo una visión parecida y diferente a la vez porque yo considero, al menos por ejemplo por mi puesto, yo entiendo un poquito de todo, pero estoy especializada en algo. Pero entiendo los demás departamentos porque me parece algo necesario, sobre todo lo que comentas tú, empresas pequeñas y no tan pequeñas. O sea, hay que tener conciencia de lo que tenemos al lado. Yo, por ejemplo, en mi caso, tuve
educación variada, es decir, yo sabía que quería hacer producción, pero toqué un poquito de todo, pues, toqué postproducción, mundo audiovisual, mundo de los videojuegos, para poder tener un abanico más amplio. Y a raíz de ahí me empecé a focalizar. Yo creo que lo más importante luego a la hora de cuando estamos todos estudiando y demás, es tener en cuenta que, él lo ha dicho de una forma muy interesante, y es que aunque nosotros tengamos unos estudios o algo que nos focalicemos en ello, no nos sirve solo estar ahí estudiando, porque entonces cuando terminemos y vayamos a una empresa va a pasar lo que dice él. No, es que les falla esto y lo otro. Y entonces llegamos a la pescadilla que se muerde la cola. No, es que si no trabajo no tengo experiencia. Entonces ya, pero es que si no tienes experiencia no te contratan. Entonces entramos en un bucle. Porque yo he oído muchísima gente que le falta gente en sus empresas porque no encuentra la especialización necesaria, y he encontrado un montón de gente especializada que está en su casa. Entonces hay que llegar a un término medio. Yo por lo que abogué en su día es estar estudiando, estar formándome y a la vez haciendo mis prácticas, mis proyectos. No todo el mundo tiene ese arranque, pero es algo que yo creo que se debe fomentar en las aulas. El no te quedes solo en lo que estás haciendo en clase, que está muy bien que en clase hagas proyectos y hagas muchas cosas, pero que inviertas todo lo que puedas en crearte tu estilo. Si eres artista, pues que te centres en lo que realmente te gusta y trabajes mucho en ello y te hagas un buen portfolio, para que cuando vayan a ti te digan, mira, pues mi portfolio está enfocado a esto, necesitas otras cosas, me arreglaré para sacarlas. Pero hay que tener también ese empuje que creo que nos enseñan las aulas, y es muy importante, y es que la mayoría de alumnos, porque yo ahora que estoy yendo con Fernando y con más gente a dar charlas, una desmotivación enorme. Un montón de personas que quieren formarse, que quieren trabajar de esto, pero que todo el mundo le dice que no es posible. Bueno, yo cuando estaba estudiando me traían directores famosos, me traía gente que se dedicaba al audiovisual, incluso a los videojuegos, y me decían, bueno, pero de esto no vais a comer. Y yo, ¿y por qué estoy estudiando y esforzando y trabajándome? Eso no es así. Han pasado muy poquito tiempo y yo desde que estaba estudiando he tenido trabajo siempre. Entonces, depende mucho de lo que creas tú, de lo que trabajes y de lo que te esfuerces. Pero eso no se enseña en las aulas. En las aulas se enseñan, no, pues saca un 10 y tal, y entonces luego ya vemos, y luego ya tendrás que hacer... No, empieza a trabajar ya, saca tus proyectos desde ya y siéntete válido desde ahora, y en lo que falles, métele ahí el focus, ¿no? para poder avanzar. Es que lo voy enlazando un poquito con la charla de antes, porque ya que vamos todos con formación me parece muy interesante. Y aunque en una empresa pequeña haga falta hacer de todo, tampoco queremos al final gente pandereta, que conocedor de todo, maestro de nada. Entonces yo creo que es muy interesante tener a gente especializada en algo, pero sí que obviamente que pueda dar su granito de arena en otros campos. A ver, yo os puedo comentar desde mi perspectiva. O sea, yo estudié Bellas Artes hace unos cuantos años. Estudié Bellas Artes porque me interesaba sobre todo el mundo del cómic en aquella época, la ilustración. Y a mí lo que me apetecía era contar historias. Yo era un narrador, contador de historias en potencia. Yo ya dibujaba en las servilletas en los bares y en las guías de teléfonos y en donde pillaba. Y de hecho, más de un examen lo aprobaba gracias a las ilustraciones que hacía en los problemas de matemáticas y física. O sea, la verdad es que me lo pasaba bomba. Tienes como una especie de, no sé cómo decir, de lo que decía antes Bea, de que vas a sitios, hablas con gente, te cuentan cosas, te dicen lo difícil que es esto, lo difícil que es aquello. Pero yo siempre he tenido por encima de todo la pasión por lo que a mí me gustaba. Esa pasión del cómic luego me llevó a la animación, de la animación me llevó al cine, del cine a los videojuegos, y finalmente, bueno, pues todo es prácticamente es una continuación. Es como si dijéramos un currículum vital que tú te vas haciendo y que te vas creando poco a poco de una manera muy personalizada. Entonces, hoy en día, cuando estamos hablando de perfiles emergentes y estamos hablando de lo que decíamos de qué es un game designer. Un game designer es una persona que diseña pues, tanto las mecánicas, los niveles, como la narrativa. Un narrative designer es el narrador de un juego, ¿no? Entonces yo eso lo hacía en mi época cuando tenía que contar una historia, ya fuera un cortometraje, ya fuera un cómic, ya fuera un relato escrito. Cuando monté mi propia productora, esto fue en el año 99, tuve una productora de animación que acabamos haciendo también temas interactivos, videojuegos, páginas web, visualización 3D, hicimos un poco de todo durante casi 12 años que la tuve. A esta productora teníamos un problema, y ese problema es que nosotros no queríamos que nos viniera gente excesivamente formada en un área específica. Preferíamos gente joven, con ganas de aprender y con ganas de formarse en contenidos nuevos. ¿Por qué? Porque esta gente venía, sobre todo, sin, llamémoslo si quieres, sin complejos y sin la contaminación de, no, es que yo esto lo hago así. No, perdona, tú hoy haces esto aquí, mañana viene otro software, mañana viene otro tipo de cámara, mañana viene otro tipo de cliente, y simplemente hay que cambiar el chip. Y cuando eres una empresa pequeñita, tienes que tener esa agilidad y esa capacidad. Entonces yo creo que si enfocamos el discurso entre hay que estudiar una carrera como en Bellas Artes o informática o comunicación audiovisual, si te gusta, adelante. Hay gente que no tiene ganas de estudiar, simplemente lo que quiere es lo que decía Bea, coger una cámara y empezar a hacer cosas ya. Hay hoy en día una oferta formativa muy interesante, muy importante, que busca sobre todo la profesionalización y sobre todo la intensidad
cómo compartir con otros profesionales. No es lo mismo que te enseñe un señor profesor, con todos mis respetos, que se ha sacado su plaza y que lleva X años impartiendo los mismos contenidos R que R, y que esa persona, por mucha buena voluntad que quiera, ni se recicla, ni sale a eventos profesionales, y cuando sale muchas veces sale un poco, como digo yo, con la libretica tomando notas y demás, y muchas veces dices, bueno, y tú eres el que estás impartiendo estos cursos. Y tú dices, oye, ¿te apetece que desde nuestro centro, por ejemplo, en el caso de Universal Arts School, estamos proponiendo colaboración con institutos de ciclos formativos? ¿Por qué? Porque vemos una gran receptividad por parte de los ciclos formativos, sobre todo de videojuegos, de multimedia, de 3D. ¿Por qué? Porque los propios profesores son gente muy joven, con muchísimas ganas de que los chavales aprendan cosas. Cuando vas a un entorno universitario, perdón, con la que nos hemos topado, ¿sois homologados? No. Vamos a ver, ¿tú qué estás enseñando? ¿Me estás enseñando a trabajar con una cámara, a contar historias audiovisuales o a contar videojuegos? ¿O el día de mañana, cuando vaya a pedirle trabajo a este señor, me va a decir, a ver, enséñame tu título homologado? ¿Tú qué les pides? ¿La RIL? ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes en Steam? ¿Qué tienes en la Apple Store? ¿O enséñame tus títulos? Yo creo que nunca he pedido un título a nadie. Es decir, nuestro programador jefe actualmente tenía un bar antes de trabajar con nosotros. No, tiene 0 estudios. Creo que terminó bachiller. Y había programado en su casa. Él se dedicaba a programar. Claro. Y era un crack. Y de hecho, casualmente es de Villena. Le conocíamos, bueno, yo no lo conocía demasiado, pero mi socio sí. Y bueno, él vio que nosotros en aquella época estábamos programando en ActionScript, en Flash, pues aprendió Flash y bueno, un día nos dijo, oye, ¿necesitáis un programador? Y justo necesitábamos un programador y bueno, lleva 5 años con nosotros y no tiene ningún título. Es que eso es muy interesante y muy importante porque a todos cuando estamos estudiando nos meten en la cabeza que si no tienes un título no eres nada, que si ese título no está homologado no eres nada. De hecho, yo cuando continué mi formación, yo continué estudiando videojuegos y fue en una universidad privada. Y cuando llegué, la mayor preocupación de mi madre para hacer la inversión era que tuviese el cuño. Y dije yo, pero es que yo estos estudios que son nuevos, que es algo que hasta hace muy poquito no se tenía, es imposible. Y realmente luego cuando he salido al mundo laboral, que estaba realmente preocupadísima por esas titulaciones, ninguna de las personas a las que yo les he entregado mi currículum y que luego he terminado trabajando en esa empresa se ha visto mi currículum. Ha entrado en la web, le ha dado clic a la reel y da gracias, porque lo que quieren es conocerte a ti, conocer cómo te vas a desenvolver, qué habilidad tienes resolviendo problemas o cómo te vas a enfrentar a situaciones del día a día que ellos necesitan que tú resuelvas. Entonces, aunque hay que formarse, obviamente, y tienes que aprender muchas cosas, no necesitas un papel que te certifique nada, sino tú tienes que ser capaz de certificarlo con tu talento, con tu forma también de venderte y con el trabajo que has ido realizando. A ver, el currículum es una cosa que yo creo que hay muchas maneras de enfocarlo. O sea, hay llamémoslo lo que decíamos, un enfoque tradicional de me meto en esto, elijo. Hoy en día te dan a elegir entre X módulos o X opciones, pero básicamente siempre es un currículo homologado, oficial, que muchas veces es insuficiente. Y los contenidos tal y como se imparten están bastante alejados de la vida real. Entonces, yo mi consejo siempre doy lo mismo. O sea, documéntate, infórmate, que te digan quién imparte los cursos, qué experiencia tienen esos profesores, y a partir de ahí tú di, ¿quiero poner mi educación o mi formación en manos de estos señores o de esta institución que de alguna manera lo que me está formando es para ser funcionario o para ser profesor el día de mañana? Que también es muy válido, pero desde luego desde la perspectiva de un creador mi regla es muy básica. O sea, ¿yo dónde pongo mis recursos, mi ilusión, mi trabajo, mi tiempo, mi dinero? Pues donde pondría mi pasión. Si mi pasión, o sea, si yo no estuviera dispuesto a pagar literalmente por el trabajo que hago, algo falla. Entonces, a partir de aquí lo que tenéis que pensar es qué os emociona y qué haría que os levantaréis de aquí a los próximos años a las 4 de la mañana con una sonrisa de oreja a oreja para ir a trabajar. O sea, si no sois capaces de encontrar esa respuesta, quiere decir que tomaros vuestro tiempo porque todavía no habéis encontrado ese clic que os va a hacer realmente disfrutar en vuestro trabajo. Te vas a encontrar hoy en día con un montón de perfiles nuevos y dices, bueno, ¿y dónde me documento? ¿Dónde encuentro información de todas esas cosas? Lo más básico es decir, las empresas grandes, empresas pequeñas, empresas medianas. La empresa pequeña, o pymes, que podemos llamar, como en el caso de Devilis y Spherical, 7 trabajadores, 10 trabajadores, hasta 15 trabajadores más o menos, podemos considerarlo un formato pyme. Son empresas, y en su caso es una pyme de largo recorrido, o sea, porque han aguantado muchos años trabajando con un nivel altísimo. Entonces, lo más importante es sobrevivir con dignidad, ir creciendo poco a poco y generar unos cimientos estables. Esas empresas son la referencia más clara.
pues es tan sencillo como contactar con esas empresas y decir, oye, mi perfil es esto, ¿qué necesitáis? ¿De qué manera puedo colaborar con vosotros? No tengáis ningún tipo de vergüenza en ofrecer vuestros servicios. Ellos te van a decir, pues mira, ahora mismo no me hace falta nada o estamos buscando esto, o te metes en las propias páginas de contratación de empresas. Yo he estado trabajando en King 4 años y medio en Barcelona y yo me acuerdo que bueno, la relación con el Departamento de Recursos Humanos desde los estudios tenía que ser prácticamente súper directa, o sea, porque tú no le puedes explicar a un técnico en recursos humanos, necesito una persona que haga esto y esto. O sea, tienes casi tú que trabajar con esa persona para definir ese perfil, porque no existe. Cuando hablamos de un business manager, por ejemplo, un business manager en videojuegos es una persona que tiene un perfil de negocio. ¿Qué perfil podría ser lo más cercano? Alguien que viene de un máster tipo SADE, tipo SIG, tipo de una escuela de negocios más o menos tradicional, que además tiene una gran pasión por los videojuegos, que además ha salido, que ha ido a eventos, conoce cómo funciona este mercado, sabe lo que es el concepto de editar, hacer lo que llamamos un publisher en este sector, cómo funciona ese mecanismo. No es fácil encontrar ese perfil. Es un perfil muy autodidacta, lo que ha dicho antes David. Pero claro, es un perfil autodidacta con una base, que es en este caso una base de negocio. Si tú eres un productor, que ese es otro perfil que hoy en día es absolutamente necesario, y no solo en videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada, gamificación, estrategias 360 de ficción. O sea, hoy en día cualquier producto interactivo digital necesita la figura de un productor o una productora. Y esa persona es un perfil de gestión, de management que llamamos. ¿Dónde se forma un perfil de management en videojuegos? ¿Vosotros tenéis alguna referencia de dónde se puede estudiar management para videojuegos? Pues mira, hay un par de estudios muy interesantes a 40.000 euros el año en Reino Unido, que yo no he recibido, claramente. Está muy complicado, porque realmente a nivel de formación en producción, que de eso sí que puedo hablar, no hay nada. O sea, como producción, exacto. Yo hice formación profesional. Y durante la formación profesional, desde el día cero, que yo ya venía de fotografía, porque era algo que me gustaba mucho, y dije, voy a hacer fotografía, que me apetece. Y mientras estaba haciendo eso, empecé a hacer una cartera de gente, por así decirlo, y cuando entré en producción empecé a grabar desde el primer día. Me empecé a dedicar a eventos, me empecé a dedicar a producir audiovisual. Claro, la calidad que tenía en ese momento, pues bueno, era la que era. Y cuando terminé mi formación profesional, empecé directamente a trabajar en proyectos más grandes porque ya tenía como un núcleo de contactos más amplio. Me metí en mi caso, hice lo que estábamos comentando, me metí en postproducción audiovisual porque me faltaba, no entendía cómo comunicarme con los técnicos. Entonces empecé a tocar eso, pero siempre desde un punto de vista productivo, ¿no? Es decir, yo estoy aprendiendo esto, pero sé que no voy a ser editora, ni la mejor editora del mundo, ni After Effects y tal, no, pero necesito estos conocimientos y los voy a enfocar hacia esta parte. Entonces yo como que me he creado mi educación, ¿no? Y entonces luego cuando necesité videojuegos, me metí en una carrera de arte y diseño de videojuegos, que yo no tenía ni idea de arte, ahora sé modelar y sé dibujar, con mis carencias, pero sé. Pero todo enfocado siempre a, vale, si yo me meto en una producción, ¿esto qué plazos son? ¿Esto cómo funciona? ¿Qué programas necesitan? ¿Qué necesidades va a tener un proyecto? ¿Y qué necesito para que no se caiga? ¿No? Y realmente cuando, fue el primer año y poquito de carrera, me contrataron una productora de VR, porque claro, necesitaban a alguien que entendiese de nuevas tecnologías, de videojuegos y demás, y que tuviese también un perfil audiovisual muy fuerte, porque era como una combinación, ¿no? Y fue, vamos, o sea, yo entré ahí y además ahí descubrí una figura muy importante que yo creo que sin eso no hay nada y se ha perdido mucho, que es el mentoring, que era una persona que confió muchísimo en mí, que vio el potencial que tenía y me dijo, tú sabes hacer esto, necesito que aprendas a hacer esto, vente conmigo y aprendes. Y claro, hombre, yo soy una persona resolutiva, que me muevo, que no me espero a que me lo hagan. Entonces eso me refiero que si es una persona que no tiene ese empuje, no te pueden llevar, porque todos seamos sinceros, si quieres estar sentado en un escritorio no puedes. Pero el que te den ese empujón, que te ayuden, que te enseñen de primera mano, se aprende mucho más que en un libro. Porque yo puedo leerlo y puedo decir, vale, tengo que hacer esto, sí, pero cuando llegas ahí y metes la pata, si tienes a alguien que dice, no, redirecciona, entonces producción precisamente es un sector que no tiene una formación real, porque es una última optativa de audiovisuales, una última optativa, bueno, una tal en la carrera, entonces es como algo que no existe. Ya no están bien. ¿Qué? ¿Tenéis alguna pregunta? Si tenéis en algún momento una pregunta, podéis levantar la mano. O crítica, también vale. No, somos muy guays. Seguimos. Producción, ¿tú cómo te has formado como productor o cómo te has autoformado como productor? Yo no sabía lo que era un productor y de hecho tardé unos cuantos años en darme cuenta de que lo que estaba haciendo, lo que yo llamaba, bueno, hablar con unos y con otros y todo eso era ser productor, ¿no?
Entonces, bueno, fue un poco a base de experiencia. Empecé haciendo juegos gratis. Es decir, yo empecé con 16 años a aprender de forma autodidacta y bueno, iba organizando al equipo, sobre todo al principio cuando no le pagas el sueldo a alguien, es decir, cuando éramos un grupo de amigos que hacíamos videojuegos por amor al arte. Pues bueno, esa figura es todavía creo que más importante que ahora, porque convencer a la gente de que tienen que hacer algo, ir guiándoles para que todo lo que están haciendo personas por separado en sus casas, al final todo cuadre y se convierta en un juego, pues bueno, es bastante complicado y de hecho es lo que le falla a mucha gente que empieza a crear su propio proyecto. Entonces, bueno, mi experiencia básicamente es eso, empezar a hacer juegos. Actualmente he hecho más de 150 videojuegos, entre videojuegos propios, videojuegos grandes y videojuegos muy pequeñitos, que también tienen su complejidad, porque bueno, una de las claves que tenemos nosotros en Spherical es que somos capaces de hacer los videojuegos muy rápido, ¿no? Cuando nos viene un cliente, por ejemplo, Colacao o Nocilla, van a sacar una promoción en su bote de nocilla y necesitan un videojuego para promocionarlo para dentro de 3 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la agencia de nocilla va a pedir presupuesto a empresas de desarrollo de videojuegos para que le hagan eso, un videojuego en 3 semanas, casi nadie quiere hacerlo, porque no pueden hacer algo tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde entra en escena el papel del productor, ¿no? El saber cuáles son tus recursos, saber si realmente se puede hacer un proyecto en 3 semanas y saber también poner las limitaciones a ese proyecto y esas limitaciones explicárselas al cliente. Es decir, podemos hacer esto hasta aquí, es lo máximo que se puede hacer en ese tiempo. Entonces, bueno, al final es base de experiencia y trabajar, hacer juegos. Y aún así, después de tanto tiempo, hay veces que te encargan un proyecto y bueno, lo que tienes que hacer cuando un cliente te encarga un proyecto es decirle un precio e intentar no moverlo de ahí. Es decir, si le has dicho que el videojuego que te ha pedido vale 10.000 euros, por lo general no puedes aumentar ese presupuesto si después te das cuenta que estás perdiendo dinero con el desarrollo. Lo que quería decir es que aún así, a día de hoy, aunque no suelo fallar en los presupuestos, a día de hoy todavía hay proyectos que salen mal, no en cuanto a tiempo, porque al final es cuestión de meter más recursos, pero sí en cuanto a presupuesto. Es decir, hay proyectos para clientes con los que todavía puedes perder dinero por culpa de no haber organizado bien el trabajo. Este toca un tema que yo creo que es muy importante cuando hablamos de estos perfiles profesionales emergentes, que son los perfiles de gestión. Todo el mundo cuando hablamos de videojuegos entiende que hay una parte de arte creativa, hay una parte técnica de programación, hay una parte de narrativa, que es el de guionista, narrative designer, hay una parte que también mucha gente desconoce, que es el testeo, lo que llamamos el equipo de QA. ¿Qué quiere decir QA? Pues algo así como una especie de control de calidad, de que el juego no se cuelga, no crashea, no hace cosas raras, el personaje no atraviesa paredes, el caballo de repente las patas no desaparecen. Entonces, hay un equipo que testea, que prueba cosas. Y de hecho yo siempre aconsejo en las charlas que damos que aquellos chavales, aquellas personas jóvenes que todavía no han terminado su fase, digamos, de formación, una manera muy fácil, y digo fácil, plenamente consciente, porque en King lo teníamos absolutamente asumido, es ese tipo de perfil de testeo, de tester, que sea tu forma de entrar en este sector. O sea, ofrécete, si tú eres un jugón y te gusta jugar y te gusta hacer juegos y pasas horas al día jugando, eres el perfil ideal para este tipo de empresas, para que cojas su juego, lo estrujes y encuentres todos los posibles errores y todos los posibles problemas. Eso se paga, ¿vale? Inicialmente, lo que decía David, al principio tú no cobras por hacer eso, intentas meterte como puedas, pero luego ese trabajo te exige de alguna manera también una profesionalización. ¿Se puede aprender? Sí. El QA normalmente es un perfil vinculado, pues bueno, suele ir vinculado a la parte técnica, a la parte informática. Tienes que saber de plataformas, tienes que saber de builds, tienes que saber de compilaciones, sabes lo que es el GitHub, hay una serie, digamos, de cositas en las que te tienes que ir metiendo, ¿no? Pero todo eso se aprende, no os preocupéis, ¿vale? Luego hay otro perfil que es muy interesante, que también yo creo que de alguna manera no se termina de tocar, que es toda la parte de marketing digital. O sea, el producto hay que venderlo. O sea, hay gente en este sector que cree que los videojuegos es algo romántico, bohemio. Yo me encierro con 2 amigos en una habitación, qué bonito, qué bien nos ha quedado, y ahora qué. Error.
¿Ahora qué? Ahora te lo comes con patatas. A lo mejor tienes suerte, lo subes a la App Store y haces el Flappy Bird, que resulta que luego dices, ostras, ha triunfado, estoy ganando dinero, wow, ¿qué pasa? Y esas cosas han sucedido, ¿no? Pero lo normal es que tú hagas un plan de proyecto, igual que haces un plan de negocio para montar una empresa, que ese proyecto hagas un dossier, y ese dossier digas, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Con qué recursos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué voy a destinar, digamos, en mi tiempo, dinero? ¿Qué inversores voy a contar para poder hacer esto? ¿En qué plazos? Ahí es donde el productor y el business manager trabajan codo con codo para decir, seamos realistas, si llegamos al primer milestone, el primer punto de control y vemos que esto no va por donde nosotros queremos, habrá que cambiar cosas. Ahí entran también en papel lo que se llaman las metodologías ágiles, otro nuevo perfil profesional. O sea, todo lo que llamamos Scrum, Lean, hay una serie de metodologías, buscarlo si queréis por ahí, metodologías ágiles, permiten gestionar de una forma iterada, o sea, por ciclos, por sprints que llamamos, todo el proceso de producción. Eso te permite ser capaz de, en cualquier momento, si hay un problema, cambia presupuesto, se me van 2 trabajadores, el proyecto lo quiera una bicicleta, resulta que ahora son 2 coches de carreras, no pasa nada. Cerramos sprint, abrimos sprint, metemos todos los cambios y se hace una nueva iteración. Y lo que iba por aquí, ahora va por allá. Y no pasa nada. Hay que ser ágil, hay que ser flexibles. Repito, metodologías ágiles. ¿A perfiles que funcionan aquí? Pues el Project Manager, el Scrum Master, bueno, son perfiles que se están demandando. Si os metéis en páginas como las de Ubisoft, King, bueno, cualquiera de las empresas grandes, Social Point, por ejemplo, os daréis cuenta de qué perfiles están demandando. Y la mejor manera de hacerte tu propio currículum es ir a esos perfiles, ver un poco lo que buscan y pensar qué me falta. Y a partir de ahí ir en la oferta formativa que tú puedes tener a tu alcance más interesante para formarte en esas áreas. Hoy en día yo creo que hay una carencia importante de lo que llamaríamos una formación holística entendiendo como global, desde lo que es el concepto, lo que decía antes Bea, saber qué es la parte de arte, cuál es la parte técnica, cuál es la parte de gestión, pero lo que es más importante, conocer todo el proceso. Eso es muy difícil. Es como lo del elefante y los ciegos, que cada uno toca una parte del elefante. Yo sé mucho de la trompa, yo sé mucho de las orejas, pero no, el elefante ni es la trompa ni es las orejas, es el todo. Pues en la producción de contenidos, ya no te digo para videojuegos, para realidad virtual, que por ejemplo Bea también está trabajando en estos temas, todo esto está cambiando de una manera brutal. La tecnología es exponencial. O sea, lo que ayer costaba 4, hoy resulta que cuesta 2 y mañana será casi, no digo gratis, pero habrá otras cosas en la ecuación que serán nuevas y hay que estar siempre abiertos. Entonces, si queréis añadir alguna cosa, yo creo que nos estaban diciendo que el tiempo... En VR, por ejemplo, ¿qué retos ves tú ahora en realidad virtual, realidad aumentada? Pues me pillas un poco porque la verdad es que llevo unos meses sin estar al día en VR. A nivel de perfiles profesionales, dices. Técnicas, futuro. Yo sigo abogando, ya que tenemos por ahí al exdirectivo de Utopic Studio, yo sigo abogando por la realidad virtual táctil. Ahora mismo se quería implementar en escape rooms y creo que ya hay alguna cosa. Creo que es muy interesante el juntarlo todo. Yo estaba trabajando en una recreativa que es bastante interesante, que estará, bueno, es que tengo la reel, no pongáis el sonido porque si no, que es donde todo lo que está construido dentro del mundo tú lo puedes tocar en la vida real. Entonces tú te pones las gafas y el nivel de inmersión que tienes es brutal. Porque, sí, por fin. Imaginaos que os ponéis las gafas, vale, veis una almena, un castillo, unos goblins, tal cual, y cuando os vais a apoyar, la pared está ahí, el arma que tenéis la estáis tocando, tiene gatillo, lo tiene todo. Entonces es un poquito lo que yo creo que deberíamos dirigir los pasos, a poder también meterlo en muchas cosas también que se están implementando para gente con minusvalías, para inserción social y cosas así, que es darles también un uso que no sea solo lúdico. Y funciona muy bien. Está yendo, si no me equivoco, hay uno para hospitales que están llevando diferentes herramientas para que la gente pueda acudir a museos, pueda sentirse que está en la playa, pueda tal, entonces con muchas herramientas que funcionan bastante bien. Nada, esto estará en un apartado bastante más avanzado, que es por aquí, simplemente porque podáis ver un poco el estilo de... es esto, y esto lo tenéis construido en la vida real con 4 palés de madera muy básicos,
pero funciona muy bien porque mira el arma, llevas una mochila que apenas pesa en ese caso, a mí no me pesaba nada y no sé, el nivel de inmersión que tiene el jugador es impresionante. Y poquito más, espero que vayan por ahí los tiros, pero vamos, ahí sí que queda muchísima faena. Sí que es importante marcar 2 puntos que yo creo que van a marcar este futuro, que ahora cerraremos con David. Para mí el futuro es muy claro, es experiencial, o sea, la gente quiere experiencias, quiere romper esa barrera que existía de consumir pasivamente un contenido, ya fuera a través del videojuego o a través de la televisión. Hoy en día el ejemplo de Black Mirror, que quería comentar un poquito, pero no tendremos tiempo, el ejemplo de Bandersnatch, que es el episodio que todo el mundo está hablando ahora, que es un poco volver al concepto de elige tu propia aventura, es retomar esa interactividad, en retomar yo quiero ser participante en la experiencia y a partir de aquí sorpréndeme. O sea, la gente va a querer consumir otro tipo de experiencias y yo creo que aquellos creadores, productores y profesionales que os estáis formando ahora, que queráis formar parte de este futuro emergente, tenéis que empezar a pensar en experiencias, en inmersión y sobre todo en interacción social. O sea, no es lo mismo yo contra la máquina que yo con mis amigos contra la máquina. El ejemplo de Fortnite, Battle Royale, es un ejemplo de cómo los chavales están volviendo locos por algo que simplemente, pues bueno, pues es divertido, es interactivo y es inmersivo, ¿no? Sí, y además tenéis que tener en cuenta que bueno, cuando aparece es decir, la industria del videojuego cambia constantemente, ¿vale? La tecnología cambia, pero al final son ciclos que se van repitiendo, es decir, aparece una nueva plataforma, durante los primeros 2-3 años, una nueva plataforma o un nuevo modelo de negocio. Durante los 2-3 primeros años es el momento en el que los pequeños, las empresas pequeñas o la gente que está empezando puede entrar en esa plataforma, porque hay un trozo de pastel que bueno, es muy pequeño económicamente al principio, y es cuando puedes entrar. Después ya vienen las empresas grandes, cuando ven que hay dinero en ese sitio, vienen las empresas grandes y para ti como empresa pequeña ya se hace imposible seguir trabajando en eso si no te has posicionado desde el primer momento. Entonces, ¿qué recomendaría a la gente que está empezando? Que empiece por algo nuevo, es decir, por algo de lo que haya oído hablar ahora. Si intentas hacer lo mismo, si intentas venir y hacer juegos para Steam o hacer juegos para móviles, llegas 10 años tarde, ¿vale? Entonces intentaría buscar ese tipo de hueco en el mercado. Nosotros durante todos estos años hemos encontrado algunos huecos. Por ejemplo, en la etapa de cuando los juegos Flash empezaron a tener millones de visitas, nosotros ganamos mucho dinero haciendo juegos Flash. Es decir, básicamente hacíamos el juego que nos apetecía, lo subastábamos a gente como Minijuegos, Armor Games, Newgrounds, y nos pagaban prácticamente por cualquier juego, ¿no? Un juego hecho en un par de semanas nos daban 3.000, 4.000, 5.000 dólares por ese tipo de juegos. Duró 3, 4 años hasta que en este caso no es que viniesen los grandes y nos quitasen el mercado, es que directamente la tecnología murió. Pero bueno, hay muchos huecos. Al principio, cuando salieron los móviles Java, también. Nosotros hicimos algunos juegos para móviles en Java en 2005, 2004. Y bueno, como apenas había oferta, también conseguimos un publisher, nos puso el juego en televisión a la hora de los Simpsons. Todos los días salía el anuncio de nuestro juego que podías comprar enviando 3 SMS. Después ya, ahí sí que hubo un problema, vinieron los grandes, vino Gameloft, vinieron un montón de empresas y se quedaron en el mercado, porque nosotros ya no podíamos tener los 200 teléfonos móviles diferentes que había en el mercado para probar los juegos. Así que bueno, es buscar esas posibilidades que aparecen constantemente y bueno, creo que eso era todo. Bea. Vale, pues yo antes de terminar, que ya nos queda muy poquito, si no tenéis alguna pregunta, quería animaros a 2 cosas. Uno, a que los que realmente os queráis dedicar a este sector, y este sector es enorme, o sea, este sector no es el videojuego, la realidad virtual, no, es el sector de los contenidos digitales interactivos, que esto, vete a saber por dónde va a terminar. Hoy en día ponemos gafas, mañana igual no hacen falta las gafas. El año pasado, por ejemplo, en Digital Chove tuvimos la ponencia inaugural de una chica de Alicante que se llama Carolina Cruz Neira, que lleva toda la vida trabajando en Estados Unidos, es una de las pioneras de la realidad virtual, es de aquí, es mujer y alicantina, y resulta que no la conoce aquí casi nadie. Entonces, cuando la trajimos el año pasado, la gente flipaba de lo que estaba contando. Esta mujer, entre los años 90, su tesis doctoral se llamaba The Cave, la cueva,
y era una propuesta en aquella época, años 90, que ya revolucionaba el mundo de la realidad virtual, porque tú ya no necesitabas unas gafas directamente. Según tú te movías con un sistema de sensores, todo se retroproyectaba en las paredes de un cubo al que le faltaba obviamente una cara que era por la que tú entrabas, ¿vale? Eso se llamaba The Cave, y se llamaba The Cave en homenaje a la caverna de Platón, que era el mito que no sé si conocéis. Bueno, entonces digamos que a partir de los años 90 han pasado muchas cosas, han evolucionado en muchas direcciones. Tenemos a mucha gente pionera que son de aquí, de Alicante, Valencia, Castellón. No los conocemos. Yo os diría, poneros las pilas, moveros, conocer vuestra realidad, formaros de la mejor manera posible, salir y prepararos sin ningún tipo de miedos ni complejos, y lo más importante, conectar entre vosotros, conectar entre profesionales, empresas, centros de formación, o sea, sacar el máximo rendimiento a lo que ya hay. Nosotros en Valencia, que es un ejemplo que también lo comentábamos antes con David y con otros compañeros, hemos montado desde hace casi 2 años lo que llamamos el Cercle Valencià dels Videojocs. El Cercle Valencià dels Videojocs pretende ser un grupo de encuentro. No es una asociación, no hay que pagar cuotas, es algo gratuito. Nos reunimos en Las Naves, que es un espacio del Ayuntamiento de Valencia, gratuitamente, cada 3 meses, solamente para conectarnos. Sentamos todos en círculo, por eso se llama así, y viene gente de estudios, viene gente de empresas grandes, de empresas pequeñas, vienen estudiantes, vienen profesores, vienen centros de formación públicos y privados, viene gente de Valencia Activa, del Instituto Valenciano de Cultura. Intentamos movilizar para que venga todo tipo de personas que pueden añadir valor a este sector. Y lo que pretendemos es que la gente se conozca, trabajen juntos y empiecen a pasar cosas. Nos encantaría que en Alicante hubiera un grupo parecido de este tipo para que la gente también se empiece a dinamizar, a movilizar y hacer cosas. El segundo paso es montar eventos como este, como Proyecta. Me parece una excusa estupenda pues, para que la gente se reúna, se conecte y empiecen no sé cómo decir, a facilitar que pasen cosas. Y a partir de aquí ya lo único que os diría es animaros a todos los que tengáis cualquier duda, que bueno, supongo que aparecerán luego nuestros datos, nuestros twitters y nuestras cosas, para que cualquier duda o comentario que tengáis nos los hagáis llegar. Beatriz Olcina, David Ferriz, Fernando Carrión. Muchas gracias.